Un saludo para todos los estudiantes de Química General de la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Cintia Bernal y en este video vamos a ver algunos conceptos importantes de la unidad 5, reacciones de óxido-reducción. Los objetivos de este material son definir el concepto de reacciones de óxido-reducción, asignar correctamente los números de oxidación, identificar las reacciones de óxido-reducción, escribir e identificar las semirreacciones correspondientes y también definir e identificar los agentes reductores y oxidantes. Para empezar, ¿qué son las reacciones de óxido-reducción? Cuando estudiamos esta unidad vemos la utilización de la palabra redox para referirnos a estos procesos, que se definen como cualquier reacción química en la que el número de oxidación de una molécula, átomo o iones cambia al ganar o perder un electrón. Entonces es importante resaltar esto, que el cambio en el número de oxidación se da debido a que hay una transferencia de electrones entre las especies químicas. En estas imágenes vemos algunos ejemplos de reacciones redox, como la producción de energía en nuestro cuerpo a partir de los alimentos que consumimos, la combustión, la corrosión de los metales y la producción de energía en las pilas y en las baterías de nuestros dispositivos electrónicos. Todos ellos son ejemplos de reacciones redox. En esta unidad es muy importante que recordemos los números de oxidación que estudiamos en unidades previas. El número de oxidación corresponde al número de electrones que un átomo pierde, gana o utiliza al unirse con otros átomos en compuestos. Al determinar este estado de oxidación en un átomo, hay pautas que tenemos que seguir. La primera de ellas es para los elementos libres, es decir, los elementos que no están formando un compuesto, como los ejemplos que vemos acá. Siempre que un elemento esté libre, el estado de oxidación correspondiente es igual a 0. Para los compuestos, como el ejemplo que vemos acá, el dióxido de carbono, cuando el compuesto tiene una carga de 0, es decir, es un compuesto neutro, la sumatoria de los números de oxidación que asignamos a cada uno de los átomos debe ser igual a 0. Pero si se trata de una molécula que sí tiene carga, como en este caso el ion sulfato con una carga iónica de -2, la sumatoria de los números de oxidación que asignamos a cada uno de los átomos debe ser igual a esa carga iónica, en este caso igual a -2. Entonces, el estado de oxidación total de todos los átomos en una especie neutra es 0 y en un ion es igual a la carga iónica. Los metales del grupo 1, donde tenemos el grupo del litio, van a tener un estado de oxidación de +1 en todos sus compuestos, mientras que los metales del grupo 2 van a tener un estado de oxidación de +2 cuando forman compuestos. El estado de oxidación para el flúor en los compuestos que forma siempre va a ser de -1. El hidrógeno generalmente tiene un estado de oxidación de +1 en los compuestos que forma. También puede tener un estado de oxidación -1. Recordemos en qué tipo de compuestos el hidrógeno tiene número de oxidación -1. El oxígeno generalmente tiene un estado de oxidación de -2 cuando forma compuestos. Existen también compuestos en los cuales el oxígeno tiene otro número de oxidación. Recordemos de unidades previas. En los compuestos metálicos binarios, los elementos del grupo 17, que sería el grupo del cloro, tienen un estado de oxidación de -1. Del grupo 16, el grupo del azufre, tienen número de oxidación de -2 y el grupo 15, que sería el grupo del fósforo, de -3. Los procesos redox siempre se componen de dos partes. Una parte es la reducción, en la que ocurre una ganancia de electrones,
y el número de oxidación de una especie se reduce, como en este ejemplo. El oxígeno con número de oxidación 0 pasa a convertirse en el ion oxígeno con número de oxidación de -2. Entonces este cambio de 0 a -2 me indica que el número de oxidación se reduce debido a una ganancia de electrones, que serían en total 4 según el balanceo. En cambio, para la oxidación, que es la otra parte del proceso, tenemos una pérdida de electrones, por lo que el número de oxidación aumenta. En este ejemplo vemos al magnesio acá libre con número de oxidación 0, que se convierte en ion magnesio con una carga de +2. Este cambio en el número de oxidación de 0 a +2 indica que hubo una pérdida de electrones y un aumento del número de oxidación debido a la pérdida de exactamente 4 electrones, que es lo que se expresa en esta semirreacción. Y por ello vemos aquí los electrones como productos, porque se pierden. Siempre la reducción y la oxidación ocurren juntos. Por eso realizamos una sumatoria de las dos semirreacciones para obtener esto. Los 4 electrones en miembros opuestos de la ecuación se anulan, lo que indica que el flujo neto de electrones en la reacción es igual a 0, ya que los electrones generados en la oxidación se utilizan en la reducción. Finalmente podemos expresar la ecuación de esta manera: magnesio más oxígeno me da como producto óxido de magnesio. Y vamos a asignar nombres especiales a las sustancias que permiten que otras se oxiden o permiten que otras se reduzcan. La especie que se reduce sería el agente oxidante, ya que favorece la oxidación de otra especie química, mientras que el agente que se oxida va a ser llamado agente reductor, pues la oxidación de la especie del agente reductor genera una liberación de electrones que favorece la reducción de otra especie. Así es como se ve la reacción de la oxidación del magnesio. Aquí está ocurriendo la reacción entre magnesio y oxígeno y el producto se ve de esta forma, el óxido de magnesio. Entonces, un átomo se oxida si su número de oxidación aumenta, y este es entonces el agente reductor. Un átomo se reduce si su número de oxidación disminuye. Entonces tenemos el agente oxidante. Los agentes oxidantes y reductores pueden ser el mismo elemento o compuesto, como las reacciones de desproporción. En estas reacciones tenemos entonces que el agente oxidante y reductor se trata de un mismo elemento o de un mismo compuesto. Cuando el zinc metálico es sumergido en una cantidad de ácido clorhídrico, la siguiente reacción ocurre. Aquí vemos, este es el zinc, en el medio tenemos ácido clorhídrico y lo que se forma como producto de la reacción entre ambos es la formación de hidrógeno, cuya presencia se evidencia por la formación de burbujas, y cloruro de zinc, que se disuelve en el medio. Este es otro ejemplo de una reacción redox. Si asignamos los números de oxidación al zinc y al hidrógeno, a ambos le correspondería el valor de 0 al ser elementos libres que no están combinados. Al hidrógeno en este compuesto le correspondería el número de oxidación +1. Al cloro, que está formando aquí un ácido binario, le correspondería -1. El zinc, cuando está combinado, tiene un solo número de oxidación posible, que es el +2. Y el cloro nuevamente tendría el número de oxidación -1.
Entonces podemos ver que el zinc pasó de tener un número de oxidación 0 a +2, mientras que el hidrógeno en el ácido clorhídrico pasó de tener un número de oxidación +1 a 0. Por lo tanto, decimos que el zinc se ha oxidado y el hidrógeno se redujo. Por lo tanto, definimos como agente reductor al zinc y como agente oxidante al ácido clorhídrico. Aquí tenemos otro ejemplo de una reacción redox, en donde vemos al zinc reaccionando con el sulfato de cobre para dar lugar a los productos sulfato de zinc y cobre metálico, cobre sólido. En la imagen podemos ver un poco más de detalle de la reacción. Si asignamos los números de oxidación, tenemos 0 para los elementos libres que son zinc y cobre. El cobre aquí tiene el número de oxidación +2, el azufre +6 y el oxígeno -2. Siempre debemos tener en cuenta que la sumatoria de los valores de oxidación debe ser igual a 0, ya que se trata de un compuesto neutro. Lo mismo para el sulfato de zinc. Entonces, observamos quiénes son los elementos que cambian los números de oxidación. En primer lugar vemos al zinc que pasa de 0 a +2. Y luego vemos al cobre que pasa de +2 a 0. Por lo tanto, el zinc se oxida ya que pierde electrones y el cobre se reduce ya que gana electrones para pasar el número de oxidación de +2 a 0. Al ser el zinc el elemento que se oxida, decimos que es el agente reductor, y el cobre iónico es el agente oxidante en el compuesto sulfato de cobre. Las semirreacciones entonces serán la de oxidación, vemos aquí expresado el zinc que pasa a zinc iónico +2, y la reducción estaría dada por esta semirreacción donde vemos el cobre con número de oxidación +2 que recibe 2 electrones para convertirse en cobre metálico. Aquí tenemos una lista de agentes oxidantes comunes que es importante tener en cuenta. Tenemos a los halógenos, que son elementos que encontramos en el grupo 17 de la tabla periódica, el oxígeno, el ozono, que es un compuesto, como vemos aquí, formado por 3 átomos de oxígeno, el dióxido de manganeso, el dicromato de potasio, el permanganato de potasio y el agua oxigenada, que también lo conocemos con el nombre de peróxido de hidrógeno. Y también recordemos estos agentes reductores comunes, que son los metales alcalinos y alcalinoterros, que son los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, el carbono, el aluminio y el cloruro de estaño.